derrame lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden por el pecado. Por mucho tiempo he sufrido por ustedes. Si no quiero que mi hijo los abandone, estoy forzada a rezarle yo misma sin cesar. Ustedes no prestan atención. A pesar de lo mucho que hagan, nunca podrán compensar el dolor que he llevado por ustedes. Con valor les digo que sus sufrimientos vinieron a ser mis sufrimientos, pues su corazón era el mío. Y así como Adán y Eva vendieron al mundo por una manzana, en cierto sentido mi hijo y yo redimimos al mundo con un corazón. En muchas de las apariciones que la gente está teniendo hoy de María, ella afirma sufrir y expiar con Jesús. Eso no es bíblico, porque la Biblia declara que Cristo sufrió por nuestros pecados. De hecho, cuando Él murió, dijo consumado es, Él ha pagado por nuestros pecados y nuestros sufrimientos completamente en la cruz. Pedro escribe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el libro de Hebreos dice que Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay más ofrenda por el pecado. A menudo escucho a la gente católica romana y prelados enseñar que María está sufriendo por el pecado. Pero al decir esto, ellos no entienden lo que significa sufrir por el pecado. Sufrir por el pecado es sufrir vicariamente, como sustituto, y significa recibir el castigo impuesto sobre ti por Dios. La palabra de Dios lo describe muy simple. Por ejemplo, en Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto se refiere proféticamente a Cristo. El último versículo en Romanos 4 dice que Él, Cristo, fue entregado por nuestras ofensas. Pedro dice que Él, esto es Cristo, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero, y que el sufrir por el pecado envuelve la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, María en ningún sentido sufrió por nosotros. Esta comparación podría seguir y seguir, mientras la aparición le atribuye a María casi todos los atributos encontrados solo en Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que todos hemos pecado excepto Jesús. Sin embargo, la aparición afirma ser sin pecado. Mientras Jesús es el nuevo Adán, la aparición dice ser la nueva Eva. Jesús ascendió corporalmente, pero las apariciones afirman que María ascendió corporalmente también. Jesús mismo destruyó las obras del diablo. Las apariciones afirman que María destruirá a la serpiente. La Biblia llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. La aparición se refiere a María como a la estrella resplandeciente de la mañana también. A pesar de las afirmaciones de las apariciones, Dios es celoso de su gloria. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hemos examinado solo mensajes aprobados por la Iglesia y los de Medjugorje, y aun estos claramente contradicen la Biblia. Ciertamente la sierva humilde del Señor nunca traería la atención sobre ella, ni tampoco la bendita Virgen María iría en contra de la palabra de Dios. Si esta no es la María de Nazaret, entonces, ¿cómo explicamos estos eventos? ¿Quién o qué está detrás de estas manifestaciones? Esta tiene la Madre Bendita, como puedes ver. Esta es la Madre Bendita. Vimos el milagro del sol. Vimos al sol dar vueltas. Era emocionante. Yo miré la cruz dentro del sol y después miré la hostia exactamente dentro del sol y después vi otro círculo.
Algunos de los mensajes de la aparición son abiertamente antibíblicos. Yo soy la que está vinculada con la Divina Trinidad. Soy la Virgen del Apocalipsis. Dios declara: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Mis hijos, yo soy la puerta del cielo y el auxilio en la tierra. En el Sermón del Monte, el Señor comentó sobre el camino espacioso que lleva a la perdición y que muchos son los que encuentran ese camino. Después habló sobre el camino angosto, en referencia a sí mismo, y que pocos son los que lo hallan. Solo hay un camino a Dios, el camino angosto. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo hay un camino al cielo y es a través de Cristo crucificado. Existen otros problemas más. Por ejemplo, la aparición manda a sus seguidores venerar las esculturas de ella. Como madre quiero decirles que estoy aquí con ustedes, representada por la escultura que tienen aquí. Cada una de mis esculturas es una señal de mi presencia y les recuerda de su Madre Celestial. Por eso debe ser honrada y puesta en lugares de gran veneración. Ustedes deberían mirar con amor a toda imagen de su Madre Celestial. Esto, en contraste con el mandamiento de Dios dado en Deuteronomio: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. La aparición también ha pedido que se levanten basílicas en su honor en todo el mundo. Yo deseo fervientemente que se construya un templo aquí, donde pueda mostrar y ofrecer mi amor, compasión, ayuda y protección, pues yo soy su Madre misericordiosa. La mayoría de las apariciones piden que se construyan basílicas y se construyen. Hay miles por todo el mundo y la gente viene y se postra ante María. Las he visto caminar de rodillas sangrando en Fátima y donde quiera, y lo hacen en penitencia, tratando de ganarse el favor de María. Tú no tienes que hacer eso, y además no necesitamos el favor de María. Nosotros necesitamos la redención de Cristo, su gracia y misericordia, y eso viene a nosotros por gracia, no es por obras. De otra manera no sería gracia, y eso no se puede ganar, es dada. Nunca nadie en la Biblia se postró delante de María, ni aun cuando María estaba allí en el nacimiento de Jesús. Se dice que ellos le adoraron a él. No se inclinaron delante de María o José. Cuando estas apariciones dirigen hacia María y le piden a la gente darle gran reverencia y honor por medio de basílicas y otras cosas, contradicen directamente la Escritura, en la cual Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a adorar a Jesús y solamente a Él. Es muy claro para mí que la María de la Biblia no es la misma María de las apariciones que están ocurriendo en el mundo hoy, pues las apariciones de María están atrayendo atención a ella misma. Y la María de la Biblia claramente dirigió a la gente hacia Jesucristo, su Hijo. Si las apariciones no son de María, entonces, ¿quién se está apareciendo? Irónicamente, la aparición nos da la respuesta. Yo soy María, la Reina del Cielo y la Reina de los Ángeles. Definitivamente María es la Reina del Cielo. Ella es la Madre de Dios. Ella es nuestra Madre. No existe otra mujer en el mundo entero que se pueda comparar con la Madre bendita. Las apariciones muchas veces vienen en el nombre o término de la Reina del Cielo, y esto es interesante para mí a la luz de las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento Jeremías habla claramente acerca de la Reina del Cielo como una abominación delante de Dios. Repetidamente en el libro de Jeremías, Dios mismo identifica a la Reina del Cielo como una diosa pagana y reprende a su pueblo por seguirla.
Mi pueblo Israel hace tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Cuando escucho el título Reina del Cielo, me recuerda de la profecía en el libro de Jeremías, cuando Jehová Dios reprende a su pueblo por ofrecer sacrificios a la Reina del Cielo. Era en contra de su voluntad y estaba enojado, pues Él es celoso, un Dios celoso, y no comparte con nadie su gloria. El único título Reina del Cielo en la Biblia es una deidad femenina que Dios condenó en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 7 y Jeremías capítulo 44, y encuentro este título dado a María, la de la Biblia, extremadamente ofensivo. Además, la Reina del Cielo se aparece en ocasiones con un bebé, supuestamente Jesús. Queridos hijos, aquí está mi hijo en mis brazos. Quiero pedirles que sea luz para todos en los años venideros. Quiero llamarles otra vez para darles mis mensajes. Algunas veces en estas apariciones María aparece sosteniendo al bebé Jesús vivo. Una vez más, quisiera decirles que esto es un engaño del enemigo. Pues Jesús, como sabemos, fue crucificado como hombre. Él no va a regresar como bebé. De hecho, la Biblia declara que Él va a regresar como hombre a juzgar al mundo. Esto nos da evidencia, si la gente está buscando la verdad, de que estas visiones o apariciones no son de Dios. Pedro escribió: Cristo Jesús, subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si Jesús está en su cuerpo glorificado, reinando en el cielo, entonces la Reina del Cielo está presentando a un Cristo falso. Verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Según de Timoteo 3:6 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia. En Juan capítulo 1 se nos dice que Jesús mismo es la palabra de Dios. El Salmo 138 declara que Dios ha engrandecido su palabra sobre su nombre. Es con la palabra de Dios que vamos a probar estos mensajes del cielo. Aquellos familiarizados con la palabra de Dios saben que durante los tiempos bíblicos ocurrieron apariciones. Los trances y apariciones son bíblicas, y en la Biblia encontramos algunos casos. Por ejemplo, en Hechos 10, cuando Pedro estaba ayunando y orando, cayó en un trance. Y en ese trance un ángel se le apareció. Como resultado de esto, Pedro llevó el evangelio a los gentiles por medio de Cornelio. Hoy existe mucha evidencia de que se están manifestando las apariciones. Por ejemplo, el video Apariciones Marianas del siglo XX muestran a visionarios durante encuentros reales con una aparición. Sin embargo, la Biblia enseña que no todas las apariciones se originan en Dios. La única manera para probar si las experiencias están relacionadas con la Biblia es probarlas bíblicamente, porque si abrazamos experiencias extrabíblicas, no cabe duda que vamos a ser engañados. No es de sorprender para los seguidores que las apariciones de María repetidamente proclamen temas bíblicos. Aquí tenemos un ejemplo de Nuestra Señora de Medjugorje. Queridos hijos, hoy les llamo a rezar con el corazón. Durante esta época de gracia deseo que cada uno de ustedes estén unidos con Jesús,
pero sin una oración constante no podrán experimentar la hermosura y grandeza de la gracia que Dios les ofrece. Larry Lewis es uno de los tantos individuos que se convirtió porque cree que las apariciones son bíblicas. Fui un ministro protestante por más de 30 años en diferentes áreas del ministerio y estaba muy contento, feliz, estaba emocionado. Entonces, pastoreando en la Iglesia Metodista Unida, en medio de mi pastorado allí, fuimos cegados de alguna manera por la Madre Bendita. Ella vino de la nada y empezó realmente a transformar nuestras vidas por completo. Por ejemplo, considera Medjugorje. Todo lo que María dice es tomado de las Escrituras. Lo que ella está haciendo es afirmando lo que sabemos es verdad y animándonos en el proceso, en lo que esperamos, por así decirlo, nuestra pasión o al menos el tiempo en nuestras vidas, cuando las cosas se pongan duras y demás, voltear nuestros ojos a Jesús y seguirlo. El abad Esteban Baham, conferencista popular en las conferencias marianas, se congregaba en las asambleas de Dios antes de ser sacerdote. Buscamos ciertas señales. Número 1, las señales positivas, conversiones, vidas cambiadas. Y pienso en Medjugorje, cuando algunos de los obispos le preguntan al Santo Padre cuando visitaba Medjugorje, él se reclinó sobre su silla y dijo: conversiones, conversiones en todo lugar, Medjugorje conversiones. Y eso es bueno. Él dijo: rezo por un buen final para Medjugorje. Y luego lo que buscamos es contenido. El contenido es la misma básica estructura del Evangelio: arrepentirse, convertirse, ayunar, rezar por la renovación de la iglesia, regresar a los sacramentos. Todas estas cosas verifican que estamos tratando con algo real. Por esta y otras razones, la Iglesia Católica Romana ha aprobado ciertas apariciones. Además, al Papa Juan Pablo se le llama el Papa Mariano. Él le da crédito a Nuestra Señora de Fátima por salvarle la vida, y 2 veces ha consagrado al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Fue hecho en respuesta a la petición de la aparición en Fátima. Además, el Papa escribió estas palabras sorprendentes en su libro Cruzando el umbral de la esperanza. Después de ser electo Papa, mientras me envolvía más en los problemas de la Iglesia Universal, llegué a tener convicciones similares. En este nivel universal, si se obtiene la victoria, será a través de María. Cristo conquistará por ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia, ahora y en el futuro, estén ligadas a ella. La devoción del Papa por María es verdaderamente excepcional. Yo llamaría a Papa Juan Pablo II el Papa Mariano porque él visitó todos los santuarios de María en el mundo. En sus primeros años, de hecho, él los escogió y vino aquí a Irlanda. Y cuando llegó a Knock, dijo que había alcanzado la meta de su peregrinaje en Irlanda. Cuando llegó a este santuario mariano, Yo diría que el Papa Juan Pablo, sin lugar a dudas, es el Papa Mariano. Se le conoce abiertamente en todo el mundo como el Papa de María. Aún más importante que las convicciones del Papa, los numerosos milagros o los frutos buenos aparentes, es el hecho de que las apariciones promueven a veces la lectura de la palabra de Dios. Hijitos míos, en este día les pido que lean su Biblia en casa todos los días. Pónganla en un lugar visible donde puedan recordar siempre leerla y rezarla. Estos eventos son extraordinarios. Millones de devotos creyentes en todo el mundo siguen y obedecen las apariciones de María. Sin embargo, la Biblia dice que probemos todos los espíritus, aun aquellos que vienen en nombre de Cristo. Como cristianos, creemos que la Biblia es el mensaje inspirado de Dios para la humanidad. Desviémonos por un momento y examinemos algunas de las evidencias que demuestran que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y nuestro único recurso para discernir la verdad espiritual.
Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por el cumplimiento de sus profecías. En el Antiguo Testamento hay más de 300 predicciones concernientes al Mesías y su primer venida, que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra. Bien, existen muchas profecías que podemos observar. La Biblia dice que Él nacería de una virgen. Sabemos que ocurrió. La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá. También fue así. Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer antes de la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito y el ejército romano. Jesús cumplió esas profecías. El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel, la crucifixión de Cristo Jesús. De hecho, el Salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión fue escrito 1000 años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos. El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos. Deuteronomio 18:18 declara que el Mesías sería un profeta. Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Además, el Espíritu Santo predijo la crucifixión 1000 años antes de que fuera inventada. Horadaron mis manos y mis pies. Asimismo Dios habló a través de Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 300 predicciones? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bien, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas y lo comparas con el promedio de la población en Belén, te vas a dar cuenta que una persona de cada 280,000 nació en Belén. Al momento que tú dices Belén será el lugar de su nacimiento, has eliminado a la gran mayoría de la gente que pueda decir yo soy el Mesías. Se dijo que sería traicionado por un amigo, por 30 piezas de plata, que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor, y con ellas comprarían el campo del alfarero. Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Tengo una insignificante licenciatura en matemáticas y sé un poco sobre probabilidad, y no pudo haber ocurrido por casualidad. Además, cosas que no se pueden manipular. Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén. ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que Él resucitaría de entre los muertos. ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9 el día en que entraría a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna. ¿Cómo podría ser esto posible? Tienes que nacer en el tiempo preciso en la historia. ¿Cómo podrías manipular a una multitud de gente para que se alinearan sobre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría hacer esto? Cada detalle de su traición, el precio de la transacción, el lugar donde ocurrió, quién se quedaría al final con el dinero, y más y más.
Increíbles detalles, todos escritos por adelantado, y nadie puede debatirlos, porque el Antiguo Testamento fue traducido en griego 3 siglos antes que naciera Cristo. Lo que conocemos como la versión Septuagésima, tenemos 4 copias de ella. Increíblemente, Jesús cumplió exactamente todas las profecías mesiánicas, a pesar de que fueron escritas cientos de años antes de su nacimiento. La probabilidad de cumplir solo 8 de estas profecías se ha calculado que es 1 en 10 elevado a la 28ª potencia. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Lucas escribió a su amigo Teófilo el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles, dijo que Jesús se presentó vivo después de su muerte o pasión, con muchas pruebas indubitables. Jesús tuvo muchos testigos de su resurrección. De hecho, Pablo nos dice que hubo más de 500 en una sola ocasión. El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo. La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme. Primero, el Nuevo Testamento reporta que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó. Si te dijera que John F. Kennedy fue asesinado en la Plaza Delhi con una flecha y arco, ¿te podría vender esta historia? Claro que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares que presenciaron el evento. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, entre su audiencia había cientos de testigos, pues más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. No tuvo la necesidad de crearlo de la nada. La gente a la que él escribe estaba consciente de ello. Segundo, los romanos y las autoridades judías nunca pudieron mostrar el cuerpo de Cristo, aun cuando habían sellado y protegido la tumba. Hay 2 respuestas principales a la resurrección. La primera es Roma, de la cual cuando leen los evangelios no se menciona. Ten en cuenta que era un fuerte poder militar en Palestina en esos tiempos. Ellos pudieron, si los discípulos robaron el cuerpo, con el poder de Roma presentar el cuerpo, pero no lo hicieron, lo cual me sugiere que la resurrección fue genuina. Si la resurrección de Cristo Jesús no hubiese ocurrido, hubiese sido muy fácil refutarla. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús nunca se encontró. Tercero, los apóstoles, quienes se acobardaron durante el juicio de la crucifixión de Jesús, llegaron a ser testigos valientes de su resurrección después de ver a Jesús resucitado, hasta dar sus vidas. Con lo que respecta a los discípulos, la respuesta inicial fue de temor e intimidación de los judíos. Pero después de la resurrección hubo gran valentía. Otra vez, esto me sugiere que algo pasó, que cambió sus vidas al punto que estaban dispuestos a morir por causa del evangelio que predicaban con respecto a la venida del Señor Jesucristo. De pronto encuentras que en pocas semanas estos hombres salen por todo el mundo proclamando un Cristo resucitado. Es muy evidente que el cambio de corazón que ellos experimentaron fue porque verdaderamente habían visto a Cristo resucitado. No existe otra lógica explicación a ello. Y todos estos hombres, excepto uno, perdieron sus vidas proclamando a Cristo, crucificado y resucitado de los muertos. Solo uno de ellos alcanzó la vejez, ese fue Juan. Entonces es muy claro que la evidencia de la historia y la vida de estos hombres confirman la resurrección de Cristo. Aún más, la muerte y resurrección de Jesús cambió el curso de la historia y redefinió el calendario. De las siglas AC, que significan antes de Cristo, hasta las siglas DC, que significan después de Cristo. Cualquiera que rechaza la resurrección de Cristo o la Biblia como la palabra inspirada de Dios está rechazando un hecho comprobado, más contundente que cualquier otro hecho en el mundo. Alguien dijo que la Biblia es como un yunque y que los martillos del hombre han estado golpeándolo por siglos. Los martillos se han desgastado, pero el yunque aún permanece. Así también con la Biblia, palabra de Dios, la gente la ha atacado por años, pero ésta permanece, y los que la atacaron han perecido.
reino paranormal y sobrenatural. ¿Cómo debería la gente común reaccionar a las supuestas apariciones en la Tierra? Son inexplicables. Sin embargo, millones de creyentes ceden a la posibilidad de que algo está pasando. Recientes apariciones de María se han reportado en casi todas las naciones. ¿Serán legítimos estos eventos? ¿Estará Dios enviando los mensajes? Sea cual sea tu respuesta, una cosa es cierta. Las apariciones de la bendita Virgen María atraen a millones de todas partes del mundo. Alrededor del mundo, reportes de eventos sobrenaturales atraen a millones a los lugares donde la Virgen María se dice estar apareciendo. Miles de visionarios de todos los trasfondos imaginables describen a una joven hermosa, resplandeciendo con un radiante resplandor. Su pelo se mueve, es hermosa, es muy grande. ¿Está ascendiendo? Sí, es enorme, está ahí. Vimos a la Virgentísima. Nos quedamos paralizados. Desprendía de ella una luz radiante. Me quedé paralizada. No podía pensar. Era algo como de otro mundo. Había un silencio muy grande. Se aparece como una dama tridimensional, llena de vida, envuelta en una luz exquisita. Los videntes, cuando la describen, reconocen que la Reina de los Cielos trasciende toda descripción humana. Millones se congregan en los sitios donde se ha aparecido, esperando tener un encuentro con la bendita Virgen María. Considere esto: de 15 a 20 millones de seguidores de María visitan la Basílica de Guadalupe en México cada año. La basílica está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, quien se apareció a Juan Diego en el año 1531. Muchos de los peregrinos admiten que se siguen teniendo milagros en la Basílica de Guadalupe, gracias a la continua presencia de María. En Bosnia, ciudad devastada por la guerra, se estima que 30 millones de peregrinos han visitado Medjugorje desde que se apareció la bendita Virgen María en 1981. Además de los 6 visionarios que regularmente reciben mensajes de la Virgen, miles de peregrinos admiten ver señales y prodigios, ser sanados y escuchar la voz de María en Medjugorje. Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i za vijeke vjekova. Amen. En Conyers, Georgia, la vidente Nancy Fowler ha recibido a más de 100,000 visitantes en su granja en un solo día. Los peregrinos vienen de todas partes, muchos viajando grandes distancias para escuchar el mensaje más reciente de la Virgen. Lo que pido de ustedes es que confíen en mí. Dile a mis hijos que estoy viva. Muchos seguidores creen que la Madre Bendita está presente. En estos días se está apareciendo en todo el mundo cientos de veces. Hay muchos visionarios. Nancy es una de las conexiones.